Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, que es preciosa, que es maravillosa. Abre nuestros ojos para comprenderla, para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija para comprender el mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Este mensaje está basado en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 26, por favor. Versículo 17 al 30. Mateo 26, del 17 al 30. Y es un mensaje titulado La última Pascua judía. La última Pascua judía. También podríamos titularlo La primera cena del Señor. La primera cena del Señor. Cualquiera de esos dos títulos sería muy adecuado para este mensaje. Vamos a leer Mateo 26, 17 al 30. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La noche anterior al día de su crucifixión, Jesús celebró la cena de la Pascua con sus discípulos. Este era un momento que él había estado esperando durante los 3 años y medio de su ministerio. Era un momento de clímax, era un momento que él anhelaba, quería celebrar la última cena de la Pascua judía con sus discípulos, cumpliendo así los mandamientos del libro del Éxodo, del Levítico. Y además, al celebrar esa última Pascua judía, al tomar el pan y el vino, Jesucristo cambiaría la celebración de la Pascua judía por el memorial de la Cena del Señor, que todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, el primer domingo de cada mes, se celebra el memorial de la Cena del Señor, donde recordamos su muerte y su resurrección. Así que a partir de aquel día, cuando Jesús celebró la Pascua, ya no sería necesario sacrificar más animalitos. Ya no sería necesario sacrificar ni derramar la sangre de los corderitos, porque el mismo Jesucristo es nuestra Pascua. Y Él fue sacrificado por nosotros, dice Pablo en 1 Corintios 5, 7. Así que a continuación yo quisiera explicarles versículo por versículo este pasaje tan profundo, tan maravilloso. Y vamos a ver en primer lugar cómo fue la preparación de la última Pascua judía. Vean el versículo 17, Mateo 26, 17.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Bueno, el primer día de la fiesta, dice el verso 17, correspondía al día de la Pascua justamente. La fiesta que seguía la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Y el primer día de esa fiesta se llamaba la Pascua. Pesaj en hebreo, Pesaj. ¿Y qué se conmemoraba en esta fecha? Durante la cena de la Pascua, los judíos recordaban cómo el maravilloso Dios de Israel los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan? En el libro del Éxodo, las 10 plagas. La última plaga fue cuando el ángel del Señor llegó a Egipto y tomó la vida de los primogénitos egipcios. Todos los bebitos egipcios, primogénitos y los niños, fueron muertos como un juicio de Dios sobre Faraón por su necedad y soberbia. Pero cuando el ángel del Señor pasaba en las casas de los judíos, les había ordenado que sacrificaran un corderito y pusieran la sangre en los dinteles de las puertas, ¿se acuerdan? Y cuando el ángel del Señor pasaba y veía la sangre, pasaba de largo y respetaba la vida de los bebitos y los niños primogénitos judíos. Pasar de largo, o en inglés Passover, eso significa Pascua. Pesaj en hebreo significa pasar de largo, así como el ángel del Señor pasó de largo en aquella noche. Así que era una celebración muy especial. Hasta el día de hoy, nuestros amigos de la nación de Israel siguen celebrando Pesaj y preparan la cena y hacen un cabrito, un corderito delicioso y la cenan con panes sin levaduras y recuerdan aquel hecho en Egipto, como el Señor los libró. Ahora, de acuerdo al libro de Levítico, capítulo 23, verso 5, la Pascua se tenía que celebrar el día 14 del mes judío de Nisán. Los judíos tienen un calendario religioso y el primer mes de su calendario religioso se llama el mes de Nisán. Así que la Pascua tenía que celebrarse por mandato de Dios el día, ¿qué? 14 de Nisán. ¿En qué fecha? 14 de Nisán. Esa era la Pascua. Y en todas las Pascuas judías desde hace 3000 y pico años hasta la fecha, siempre hay luna llena. Luna llena. En todas las Pascuas. ¿De acuerdo? La Pascua de este año, ¿cuándo va a ser? En abril. Ahí está el calendario. Aquí en México la conocemos como la famosa Semana Santa. Bueno, esa Semana Santa la obtenemos en nuestro calendario escolar del calendario hebreo. Por eso a veces la Semana Santa cae en marzo, a finales de marzo, o a principios de abril, o a mediados de marzo, y cambia la fecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomamos esa fecha del calendario judío del 14 de Nisán. Y el día de la Pascua, cuando venga ese día, tú voltea al cielo y ¿qué te vas a encontrar? Una luna llena. Ahora, escuche, 4 días antes de la Pascua, ¿qué día era? Si la Pascua era el 14, 4 días antes, ¿qué era? El 10. En el libro de Levítico se ordenaba a los judíos que tenían que seleccionar al animalito, al corderito. Era un corderito hermoso de 1 año con su pielecita blanca, chiquito, cachorrito, pequeño el corderito, sin defecto. Y el día 10 tenían que ir a seleccionarlo del corralito para que en el día 14 lo llevaran al templo y el sacerdote con un cuchillo lo degollara y derramara su sangre. El día 10 de Nisán, durante el ministerio público de Jesucristo, ¿sabe usted dónde estaba Jesús el día 10 de Nisán? El día 10 de Nisán, el día de la selección del corderito, Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Él entró a Jerusalén, todo el pueblo salió y lo recibió. Hosana al Hijo de David, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y ese día Jesucristo fue seleccionado por Israel como el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, que quita el pecado del mundo. Esto confirma que el Señor Jesucristo es el Mesías. Amén. Regresamos al Evangelio de Mateo. Miren por favor el versículo 17
Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día de Pascua, el 14 de Nisán, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Noten por favor que Jesús no les dijo a ellos: oigan muchachos, ya viene la Pascua, prepárenla. No, ellos ya sabían. Ellos son los que le preguntan a Jesús: oye Señor, ya viene el 14 de Nisán, ¿quieres comer la Pascua? Entonces, ¿dónde quieres que la preparemos? En el Evangelio de Lucas dice la Biblia que Jesucristo envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua para que la comieran. En Mateo no dice que fue Pedro y Juan, pero en Lucas 22:8, el pasaje complementario, nos informa que Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: preparen la Pascua para que la comamos. Y el Evangelio de Marcos nos da más luz. A ver, vamos a Marcos capítulo 14 por un momento, por favor. Marcos 14, versículo 13 al 15. Miren qué maravillosa es la Biblia, cómo los 4 evangelios se complementan el uno al otro. Dice Marcos que Jesucristo les dijo: id a la ciudad. ¿A qué ciudad? Jerusalén. Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde él entre, díganle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Entonces, ¿cómo estuvo esto de la preparación de la Pascua? Jesús llama a Pedro, a Juan, ellos entran a Jerusalén y encuentran a un muchacho, a un hombre que está cargando unos cántaros de agua. Era muy fácil identificarlo porque ningún hombre podía cargar cántaros de agua. Esa era una actividad para las mujeres. Entonces Pedro y Juan inmediatamente: un hombre, ese es el que Jesús dijo. Entonces fueron con él: oye, el maestro nos manda para que le digas a tu Señor que Jesús va a celebrar la Pascua ahí, en el aposento alto, un segundo piso muy amplio, muy hermoso. ¿Quiénes eran estas personas? Este joven y su amo eran amigos de Jesús. Jesús, de forma privada, clandestina, aparte del traidor Judas, tenía que preparar la Pascua, porque si Jesús hubiera anunciado a todos sus discípulos dónde iba a comer la Pascua, Judas lo hubiera entregado a la mitad de la cena. Entonces Jesucristo lo hizo de forma clandestina, preparativo. Esto es maravilloso porque nos enseña que Roma no tomó la vida de Jesús. Judas no tomó la vida de Jesús. Los judíos no tomaron la vida de Cristo. Nadie tomó su vida. Él la puso por ti y por mí. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17, son palabras de Jesús. Miren qué hermosas sus palabras. Juan 10, verso 17 y 18, Jesús dice: por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los soldados romanos? Ellos fueron solamente los ejecutores. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los sumos sacerdotes judíos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Judas? ¿Sabe quién envió a Cristo a la cruz? El Padre. Él se sujetó al Padre. Versículo 18, Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo puso su vida como el Cordero de la Pascua. Él tendría que morir el día 14 del mes judío de Nisán, alrededor de las 12 del día, que era la hora donde el corderito era llevado con el sacerdote y era sacrificado o era degollado. Regreso al Evangelio de Mateo capítulo 26, vean el versículo número 19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? Lo que Jesús les mandó. Y prepararon la Pascua.
prepararon la Pascua. Noten aquí, por favor, la obediencia de los discípulos. Pedro no reclamó, Señor, ¿y por qué? No estoy de acuerdo que se celebre ahí, Señor. Te van a crucificar. Mejor vamos a celebrarla a otro lado. Juan no le reclamó, no rezongó, no tuvo una mala actitud. ¿Y por qué, Señor? Tenemos que ir a Jerusalén para encontrar a este hombre que está cargando estos cántaros y después… No estamos de acuerdo, Señor. Y aquí hay una lección para ti y para mí. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, lo que el Señor ordene, ¿qué? Se hace. Toca a la persona a tu lado, dile, se llama obediencia. Si el Señor manda, ¿tú qué haces? Ponga su mano aquí como si fuera soldado y dile, sí, Señor. Se cumple, Señor. Yes, sir. Aquí hay un americano por ahí. Yes, sir. Sé fiel a tu esposa. Lee mi palabra todos los días, de día y de noche. No andes codiciando a la mujer de tu prójimo. Entrégame tus ofrendas, yo te voy a bendecir. Vive en santidad. Dice la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 22, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor la obediencia que la religión. La religión no sirve para nada. ¿De qué te sirve venir y oír tanta Biblia y tanto predicador y tanta cosa? Nunca obedeces. No sirve de nada. La obediencia es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros y la religión. Así que Pedro y Juan, ¿qué le dijeron al Señor? Sí, Señor. Se cumple, Señor. Y entonces ellos salieron en la mañana del día jueves a buscar el aposento alto. Cristo iba a ser crucificado el viernes. Iba a comer la cena de la Pascua el jueves en la noche. Entonces, el jueves en la mañana, Pedro y Juan, seguramente acompañados de los otros discípulos, menos Judas, comenzaron a preparar la Pascua. ¿Sabe cómo se preparaba la Pascua? Quiero explicárselo. Se preparaba, en primer lugar, con un cacharro de agua salada que tenía que colocarse en la mesa para recordar las lágrimas que tuvieron que derramar los israelitas cuando eran esclavos en Egipto, y para recordar el mar rojo que se abrió y las aguas saladas del mar rojo se abrieron para que ellos pasaran y fueran libres de Egipto. Así que había un cacharrito de agua salada. Había que preparar en segundo lugar una ensalada de hierbas amargas con rabanitos, con lechuga, otras verduras parecidas, con el propósito de recordarle la amargura de la esclavitud que pasaron en Egipto. Había que preparar una pasta donde se ponía la carne del corderito que se cocinaba y se asaba, y esta pasta se llamaba jaroset. Era una mezcla de manzanas, dátiles, granadas y nueces. Ya se me abrió el apetito. Y en último lugar se ponían 4 copas. 4 copas. Estas 4 copas se les ponía vino y representaban las 4 promesas que Dios le hizo a la nación de Israel en Éxodo 6, versículo 6, que dice: yo los voy a sacar de Egipto, yo los voy a librar de servidumbre, los voy a redimir y ustedes serán mi pueblo. Eso representaban las 4 copas. Así que era una preparación bastante extensa. Esa noche del jueves, Jesucristo celebraría la Pascua con sus discípulos. Al día siguiente, el Señor Jesucristo moriría en la cruz. Alrededor de las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo diría estas palabras: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. A los pocos minutos apareció una luna llena, color rojo, rojo, rojo. Había un eclipse de luna. Y de acuerdo con estudios astronómicos muy recientes, solamente un viernes que cayó en 14 de Nisan es el candidato ese viernes
para tener una luna roja, porque en esa fecha los astrónomos modernos han calculado que hubo un eclipse de luna y la luna se vio roja, roja. Si quieres apuntar la fecha, Jesucristo murió en la tarde del 3 de abril del año 33 de la era cristiana. Esa es la fecha de su crucifixión. A las 12 del día, mientras Jesús le estaban poniendo los clavos, el sacerdote en el templo estaba degollando al corderito pascual. Exactamente a las 12 Jesucristo era crucificado. Y a las 3 de la tarde Jesucristo entregaba el Espíritu en medio de una luna roja, roja como sangre. Las profecías de la Biblia son perfectas y son exactas. Nuestro Dios no es un mentiroso. Él es Dios de verdad. ¿Por qué no lo bendices y le exaltas? Vamos a Mateo 26. En segundo lugar, vean cómo Jesucristo identifica al traidor en medio de la cena. Dice Mateo 26:20, cuando llegó la noche, las 6 de la tarde aproximadamente, se sentó a la mesa con los 12. Esto que se sentó, en realidad no se sentó en una mesa como las nuestras, de nuestros comedores. Se reclinó, dice en el original griego. No, los discípulos no estaban sentados así, la mesa era un poco más pequeña y habían como unos asientitos más chiquitos, más pegados al suelo. Entonces casi se acostaban, se reclinaban para tomar la cena. La mesa no era una mesa rectangular como la de tu casa o la de la mía. Era una mesa en forma de V chica, así, en donde el anfitrión se sentaba, donde los dos vértices convergían, en la cabecera, digamos, de esa V chica se sentaba Cristo. Y a sus dos lados sentaban los discípulos más cercanos, más importantes, digamos. A su lado derecho se encontraba el apóstol Juan, reclinado en el pecho de Jesús. Al lado izquierdo se encontraba el traidor Judas. Vean el versículo 21. Y mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es el traidor. Tú y yo sabemos quién era el traidor. ¿Con quién era el traidor? Judas, el Iscariote. Pero ¿los otros 11 discípulos lo sabían? No lo sabían. Judas sabía que Jesús sabía que él era el traidor. No, porque estuvo extrayendo de la bolsa de las ofrendas. Judas era el de las finanzas, era el que traía en la bolsa. Cuando entraba una ofrenda, dinero, oro, plata, lo que fuera, ¿quién lo administraba? Judas. Y extraía. Y él pensaba que estaba engañando a Jesús y a los 11 discípulos. Pero Jesucristo es Dios omnisciente. El Señor conocía todos los detalles de la vida de Judas. Y de la misma manera el Señor conoce todos tus pensamientos. Recuérdaselo a la persona a tu lado. Él lo sabe todo. Dile, todo. Y tú pregúntale, ¿todo? Sí. ¿También eso? También eso. Salmo 139, versículo del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos, es precioso. Nunca quieras ocultarle y esconderle nada al Señor, porque no se puede. No se puede engañar al Señor. ¿Cómo vas a poder engañarlo al Señor? Ay, el Señor seguramente no se dio cuenta de este pecado que cometí. Ay, me voy a esconder en mi cuarto y ahí a las 3 de la madrugada seguro el Señor está dormidito y no me va a cachar. Ese WhatsApp que mandé a la secretaria, que estamos coqueteando y yo soy un hombre casado, voy a borrar el historial rápido para que el Señor no lo vea. Salmo 139, versículo 1, dígalo en voz alta, toda la congregación, que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo
y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Siempre confiésale todo al Señor. No vale la pena intentar esconderle nada. Porque si tú ocultas algo en tu casa, no les dices a tus papás que reprobaste matemáticas y falsificaste la firma de tu papá y estás copiando en los exámenes o estás haciendo fraudes fiscales. Una hermana me dice el otro día: pastor, llevo 25 años de casada y no sé cuánto gana mi marido. ¿Cómo que no sabe? ¿A poco no le dice? No, dice que son sus asuntos. A mí nada más me da bien poquito para el gasto. O sea, ¿qué tipo quiere ocultarle a la esposa como si quisiera ocultarse del Señor? ¡Qué absurdo! Los cristianos somos cartas abiertas, cartas limpias y transparentes. No tenemos nada que esconder, ¿verdad que no, hermanos? El Señor conoce perfectamente quiénes son suyos. El Señor sabe el motivo por el cual tú viniste hoy. ¿Por qué estás ahí sentado? ¿Por qué cantaste las alabanzas? ¿Por qué ofrendaste cuando Uri nos dirigió en las ofrendas? El Señor sabe por qué lo hiciste. Al igual que en la cena de la última Pascua habían discípulos verdaderos y uno falso, de la misma forma la iglesia está llena de algunos discípulos verdaderos y cizaña. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de nosotros. De tal manera que se manifiesta que no todos son de nosotros. Regreso a Mateo 26, miren el verso 22. Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Me imagino la carita de Pedro, que era bien atravesado, necio el Pedro, era bruto, pero amaba a Jesús. Y le dice: Señor, soy yo. Y se entristeció en su corazón. Y luego Juan, el más joven de todos: Señor, seré yo. Y luego Andrés, y luego Felipe, y luego Jacobo: Señor, soy yo. Y comenzaron a entristecerse todos. De uno por uno comenzaron a preguntarle. Y no le quedó de otra a Judas. También le preguntó al Señor. Vean el versículo 25. Respondiendo Judas, que le entregaba, le dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Cómo habrá sido su voz? ¿Qué tipo? Un traidor, cizaña de la más vil. ¿Soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y aquí hay una pregunta muy interesante en la última cena. ¿Ustedes creen que los otros 11 escucharon? Bueno, ahorita vamos a investigarlo en otro evangelio. Yo estoy convencido que si los otros 11 hubieran escuchado a Judas y a Jesús diciéndole: sí eres tú, en ese momento se para Pedro con una AK-45. Judas, el traidor. Le hubiera cortado la cabeza y le hubiera cortado las orejas y todo. El secreto está en Juan capítulo 13. Miren, vamos a verlo. Miren qué maravillosa es la Biblia, porque Mateo no nos da ese detalle, pero Juan sí nos da ese detalle. ¿Qué pasó en ese momento? Juan 13, versículo 23, por favor. Juan 13, 23. Es la última cena. ¿Qué dice? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era? Juan estaba al lado derecho. A este pues hizo señas Simón Pedro. Le hizo unas señas ahí con las manos para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro estaba seguro ahí al lado de Juan. Y entonces Jesús empieza a decir: uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro: seré yo, maestro. Juan: seré yo, maestro. Y Pedro, que era tremendamente impulsivo, ¿verdad? Imprudente, le empieza a hacer señas a Juan en secreto. Juan, pregúntale. Ok. ¿Ya entendieron? Versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, Juan, le dijo: Señor, Señor. Pero no le dijo gritando, le dijo susurrando: Señor, Señor,
¿quién es? ¿Quién es? Dinos en corto. Verso 26, respondió Jesús, tampoco gritó Jesús, a quien yo diera el pan mojado, ese. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tampoco se lo gritó, se lo dijo en corto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Verso 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Aunque se dieron cuenta, no le entendieron. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Iba a traicionarlo. Iba por los soldados romanos. ¿Entendieron? Impresionante. Mateo 26, seguimos con nuestro relato de esta tragedia de la traición de Judas. Versículo número 24, miren, Mateo 26, 24. A la verdad dice Jesús, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Noten la primera frase del verso 24. A la verdad, la palabra griega amén, así es una certeza. El Hijo del Hombre va. ¿A dónde va? A ser entregado, según está escrito de él. ¿Quién escribió eso de él? En el Antiguo Testamento, en el Salmo 41, versículo 9, está la respuesta. 1000 años antes, el rey David había profetizado la traición de Judas. ¿Quieren que lo leamos? Salmo 41, versículo 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, me traicionó. El hombre, o sea, si tú tienes una empresa, la persona en la que más confías es en tu financiero, ¿verdad? El tesorero es el que administra el dinero. Necesitas una confianza muy especial. Esto nos habla que Jesús confiaba en Judas, lo consideraba su amigo, lo sentó a su lado izquierdo, le sirvió la cena de la Pascua con las 4 copas y con la ensalada que les acabo de mencionar. Pero Judas, a pesar de eso, traicionó la amistad de Jesucristo. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Escucha, Judas traicionó al Señor Jesucristo cometiendo el pecado imperdonable. En la Biblia hay un solo pecado que no se puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no lo pueden cometer ningún cristiano que haya nacido de nuevo verdaderamente. Es un pecado que cometen los incrédulos y traidores, que parecían ser cristianos, que parecían estar cerca de Jesucristo, pero que en su corazón lo traicionan todos los días a Jesucristo, pecando, burlándose de Él, y siguen viniendo a la iglesia. Este es el pecado imperdonable. En Hebreos 10, versículo 26 y 27 se nos describe a detalle este pecado. Y desgraciadamente en la iglesia también hay personas que se acercan a este pecado, traicionando a Jesucristo. Hebreos 10, 26. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si una persona conoce de Jesús y ha escuchado el evangelio y te quedó claro, y tu mamá oró por ti y los pastores oraron y viniste y escuchaste el evangelio y te quedó claro, y aún así, sabiendo del evangelio, habiendo conocido la verdad, como dice el verso 26, tú te amargas, te retiras y rechazas a Cristo, estás muy cerca de cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo que cometió Judas. Y la mayor parte de la humanidad ha traicionado a Jesucristo.
Lo traicionan todos los días, viviendo en sus adulterios, en sus brujerías. Desgraciadamente nuestro país está en una crisis terrible, que nuestros gobernantes han entregado al país a los cuatro vientos y han hecho rituales diabólicos, perversos, con brujos. Terrible, están traicionando al Señor Jesucristo. La peor desgracia que le puede ocurrir a un ser humano es traicionar a Jesucristo. Dile a la persona a tu lado, nunca lo traiciones. Nunca. Amén. Terminamos con la última parte del relato, Mateo 26, la institución de la cena del Señor. Miren lo que dice el verso 26, por favor. Mateo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gracias a Dios que tenemos libros de nuestros amigos judíos en donde podemos escuchar las palabras originales en hebreo cuando Jesucristo levantó el pan y lo bendijo y dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz, que quiere decir, Dios nuestro, Hashem, Rey del universo, bendito seas porque hace salir el pan de la tierra. Esa es la bendición que pronunció Jesucristo. Quiero que noten en el verso 26 que Él tomó el pan. Este pan representaba su cuerpo, como lo vamos a ver después. Bendijo el pan y después lo partió. Acuérdense que era el pan sin levadura, era una como galleta dura, porque la levadura hace suave el pan, pero no hubo tiempo para hacer eso en la salida de Egipto. Entonces rápidamente las mujeres prepararon pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Entonces este pan era como una galleta salada. Y Jesús comenzó a partirlo y a repartirlo entre sus discípulos, porque ese pan representaba su cuerpo que sería herido por nuestras transgresiones, porque en su cuerpo Él llevó nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Así que cuando tú tomes el pan, recuerda que el Señor Jesucristo entregó su cuerpo en esa cruz. Amén. Después de esto, les dijo a sus discípulos en el verso 26, tomen, coman, esto es ¿qué? Mi cuerpo, esto es mi cuerpo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 19, dice la Biblia que tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, la Pascua judía fue reemplazada por un memorial. ¿Cómo se llama? El memorial de la cena del Señor que todos nosotros tomamos de vez en cuando. ¿Cada cuánto podemos tomar la cena del Señor? Cuando tú quieras. ¿Te esperas aquí en la congre? Aquí en la congre. En un hospital con una persona que está en situación de cama, puedes llevar la cena del Señor. Pueden tomar la cena del Señor. En tu casa, en una situación especial, en una reunión familiar, ¿puedo tomar la cena? Sí, puedes tomar la cena del Señor. No hay ningún requerimiento religioso para tomar la cena del Señor, porque en ese pan estaba representado el cuerpo de Jesucristo. Ese es el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces esto es totalmente contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen el dogma de la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Es un milagro, dice su teología de ellos, a través del cual cuando el sacerdote católico levanta así la hostia que representa el cuerpo de Cristo y lo parte, en ese momento ocurre un milagro y la hostia se convierte en la carne literal de Jesucristo. Si lo llevamos al laboratorio del Chopo, van a salir células. Es la carne literal. Entonces el catolicismo se convierte en un rito abominable, caníbal. Eso no dice la Biblia.
Por eso la misa no se llama misa, se llama el santo sacrificio de la misa. Es el nombre oficial en la Iglesia Católica Romana. Santo sacrificio de la misa. ¿Y a quién están sacrificando? A Cristo. Y a través de ese milagro la galleta se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre literal, con leucocitos, glóbulos blancos y glóbulos rojos, y el sacerdote toma sangre. Esa es la teología de ellos. Ese es un falso Cristo. ¿Cómo se llama? Falso Cristo. Es una abominación, porque el libro de Hebreos dice que Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y ellos lo siguen sacrificando millones de veces todos los días en su misa católica. Juan capítulo 6, quiero explicarles esto brevemente. Miren, Juan capítulo 6, cómo este memorial representaba justamente el cuerpo de Jesucristo. Se llaman símiles en la Biblia, son figuras del lenguaje. Cuando Cristo dijo yo soy el camino, no quiere decir que es la supercarretera Acapulco, por favor. Cuando Cristo dijo yo soy la luz del mundo, no es una lámpara con pilas Duracell. Son símiles que Dios usa para que comprendamos que Él nos ilumina y que Él es el único camino al Padre. No podemos interpretarlo de forma literal. Entonces, cuando Cristo dijo esto es mi cuerpo, no está diciendo que Él se iba a meter en el pan sin levadura, por favor. Es un símbolo de que su cuerpo sería crucificado. Juan 6, versículo 50 lo explica muy bien. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Dile a la persona a tu lado, cómete el pan. Si no te mueres, ¿verdad? ¿Cuál pan, pastor? ¿El de la cena del Señor? Sí, pero más bien lo que significa ese pan. Verso 51, palabras de Jesús que dice, yo soy ¿qué? El pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dile a la persona a tu lado, come la carne y bebe la sangre. Pero no es de forma física, es un símbolo. ¿De quién? La carne es un símbolo, o el pan, del cuerpo de Cristo. Y la sangre es un símbolo de el vino o la copa de la sangre de Cristo. Ay, ya me confundí mucho. ¿Cómo es posible? ¿Puedo comer a Cristo? ¿Puedo comer la carne de Cristo? ¿Puedo beber la sangre de Cristo? ¿Sí o no? ¿No? Entonces Juan se equivocó aquí en lo que les acabo de leer entonces, porque dice que si no comemos su carne y bebemos su sangre, no tenemos vida eterna. ¿Cuántos quieren comer la carne de Cristo? ¿Cuántos quieren beber su sangre? ¿Qué significa eso? No significa que Cristo se vaya a meter en los elementos de la cena del Señor. No. Comer su carne y beber su sangre, apúntalo, significa recibir a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Eso significa, Cristo se te mete adentro, su cuerpo, su carne, su sangre, su vida, se te mete adentro. Eso es comer la carne, eso es beber la sangre, es recibirlo a Él por fe, es arrepentirnos de nuestro pecado y es experimentar el milagro de nacer otra vez. Cuando le preguntamos a los niños de escuela dominical, allá arriba, niños de 3 o 4 años, ¿dónde está Jesús? ¿Nunca les han preguntado? ¿Dónde está Jesús? ¿Y qué te dice el niño o la niña? Aquí, pastor, aquí está en mi corazón. ¿Es cierto eso o no?
ese niño está comiendo el cuerpo de Cristo y está bebiendo la sangre de Cristo, porque Jesús se le metió adentro a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Tienes tú a Jesucristo adentro? ¿Sí o no? Si tienes a Jesucristo adentro, dile: gracias, Señor. Yo quiero comer tu carne. Yo quiero beber tu sangre todos los días de mi vida, Señor. Amén. Pablo lo explica así en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comer la carne de Cristo y beber su sangre es seguirlo a Él. ¿A dónde fue Él el día 14 de Nisan a las 12 del día? A la cruz. Nosotros fuimos con Él también y fuimos crucificados juntamente con Él. Por eso somos cristianos, somos pequeños Cristos, seguidores de Jesús. Si Él fue a la cruz a morir, tú moriste con Él en la cruz también. Moriste a tus pecados, a tus infidelidades, a tu maldad, a tus traiciones, a tus traumas, a tus vicios. Ahí te quedaste muerto, crucificado. Estoy juntamente con Cristo. ¿Cómo es posible si yo nací en el año 70? 1970. Ya les dije mi edad. Yo no fui a la cruz con Cristo. Pero la Biblia dice que sí, por fe. Cuando tú recibes a Cristo, hay un viaje espiritual hacia el pasado donde Dios te vio crucificado junto con Cristo. Ahí tú también moriste a tu pecado, a tu maldad, junto con Él. ¿Y después qué pasó? ¿Qué le hicieron a Jesucristo después que murió? Lo sepultaron. Tú también fuiste sepultado a tu antigua naturaleza. Tu antiguo hombre de maldición quedó sepultado ahí en la tumba. ¿Y qué pasó al tercer día? Díganlo fuerte, ¿qué pasó? Resucitó. Y ahí estabas tú también te levantaste de entre los muertos y te levantaste de entre la tumba y fuiste hecho una nueva criatura, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es comer el cuerpo de Cristo. Eso es beber la sangre de Cristo. ¿Entendieron? Amén. Eso es justo lo que hacemos los pastores en el bautismo, que es un símbolo de todo esto. Cuando tú te bautizas, el pastor te dice: tápate la nariz. Te vamos a sumergir al agua. Vas a estar allá dentro del agua 7, 8 minutitos, no es cierto, unos segundos. Cuando tú te bajamos al agua, eso representa que estás muriendo con Cristo, estás muriendo a ti mismo, a tu maldad, a tu pecado, te estás arrepintiendo, estás reconociendo tu necesidad de Cristo. Y entonces el pastor te baja hacia el agua. Cuando te baja y estás sumergido en el agua, eso representa que estás enterrado con Cristo en la tumba donde Cristo fue sepultado, y ahí estás enterrado a tu antigua naturaleza. Y cuando el pastor hace eso y te levantas así muy fuerte y sales del agua, eso representa que tú resucitas con Cristo a una nueva vida. Eso significa la cena del Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Terminamos en Mateo 26. Vean, para terminar, el versículo 27 dice la Biblia que también tomó la copa. Después de tomar el pan, Cristo también toma la copa y pronuncia la bendición en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vor pri Hagafen. Señor, Dios creador, Rey del universo, te bendigo porque tú haces producir el fruto de la vid. Bendijo entonces la copa y el verso 28 dice: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa sangre de Cristo es la que nos redime de los pecados, hermanos. La palabra redención significa un pago, un rescate. Tú y yo éramos esclavos del diablo, esclavos de Satanás, esclavos del mundo, esclavos del pecado, como Israel en Egipto. Pero Cristo con su sangre fue al mercado de esclavos y Él pagó por tu rescate. Él pagó por ti, te sacó, te arrancó de las garras perversas del Satanás y de sus demonios, te arrancó y te trasladó al reino de su luz admirable. Tú eres un esclavo de Jesucristo.
Fuiste comprado al precio de la sangre de Jesucristo y tu vida tiene el precio de la sangre de Jesús. Él nos redimió con su sangre preciosa. No hay cosa más preciosa que la sangre de Cristo. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nunca, nunca olvides la sangre de Cristo. Nunca. ¿Estás deprimido? Ve a la cruz y acuérdate de la sangre. Hay problemas en casa con tus hijos, hay enfermedades graves, terminales, cirugías, problemas económicos, situaciones terribles en casa, en el mundo. Ve a la cruz en oración y acuérdate de la sangre, porque lo más precioso que tenemos los creyentes en este mundo, los cristianos, es la sangre de Jesucristo. ¿Qué cosa hay más valiosa? Nada. Y eso te va a fortalecer mucho. Último versículo, versículo número 28 y 29 dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Muy interesante, el nuevo pacto. Algunos piensan que ahí inició el Nuevo Testamento, pero no. Esa sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, se refiere el Señor Jesucristo al nuevo pacto que el Señor hizo con la nación de Israel. En Jeremías capítulo 31, si quieres apuntarlo, lo puedes leer después, versículo 31 al 34, el Señor a través del profeta Jeremías hace un nuevo pacto con Israel. Y les dice: Israel, tú has sido incrédulo, has fornicado con los otros dioses, estás en idolatría, estás en maldad, pero yo voy a hacer un nuevo pacto contigo. Y cuando llegue ese nuevo pacto, se te van a caer las vendas de los ojos y te vas a dar cuenta, Israel, que yo soy el Mesías, que mi hijo Yeshua, Jesús, es el Mesías. Y no tendrás necesidad de que nadie te enseñe, porque el Espíritu te enseñará. Y tus sueños vendrán a los ancianos y a tus jóvenes, y tendrás vida, y yo te salvaré, y yo seré para ti por Dios, y tú me serás por pueblo, y me conocerás. ¿Ya se cumplió eso en Israel? ¿No? La mayoría de los judíos no conocen al Mesías, rechazan al Mesías, no quieren saber ni del Mesías ni del Nuevo Testamento, lo detestan. Entonces, cuando Jesús venga por su iglesia, nos va a llevar al cielo y va a tratar con Israel aquí, en los años de tribulación. E Israel en ese momento va a conocer a su Mesías. Cuando Cristo regrese por segunda vez con su iglesia, va a establecer su reino. Y ahí, en ese reino de 1000 años, ahí se cumplirá el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo para remisión de los pecados de Israel. Ahora, como un adelantito, nosotros nos metió también en el nuevo pacto. Aunque nosotros no somos Israel, somos la iglesia, somos diferentes, pero Él nos redimió de nuestros pecados. Tú y yo estamos en el nuevo pacto, el pacto de la remisión de pecados por la sangre del Cordero. Bendícelo a Él y exáltalo, por favor, con todo tu corazón. Y terminamos con el verso 29. Os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Era la última cena, era la cena de la Pascua final, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuándo será el reino de su Padre? En el milenio, cuando Cristo regrese otra vez. Y un detalle en el verso 30 muy hermoso. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Se pusieron de pie, Judas ya se había ido. Se quedaron los 11 discípulos que amaban al Señor. Y el Señor, como un acto de enorme misericordia para el dueño de la casa, cantó el himno y vámonos. Porque si se quedaban en el aposento alto, ¿qué hubiera pasado? Hubieran llegado los soldados romanos, hubieran matado al dueño de la casa, al sirviente del cántaro, hubiera sido un escándalo la casa. Sabrá Dios si estaba casado este hombre, si tenía bebés, no sabemos. Entonces Jesús, como un acto de misericordia, termina la Pascua, se ponen de pie, cantan el himno, vámonos al Monte de los Olivos, para salvar la vida y resguardar la vida de su amigo de Jerusalén, que le había prestado el aposento alto. Este canto
Este himno se refiere al Jalel. Jalel quiere decir alabanza en hebreo. Y se encuentra del Salmo 113 al 118. Ese es lo que cantaron o se cantaba en la Pascua. Pero como esta fue la última Pascua, muchos pensamos que no se cantó el Jalel, el Salmo 113 al 118, sino que se cantó el gran Jalel. El gran Jalel era como el resumen del Jalel, la gran alabanza que está en el Salmo 136. Los discípulos se pusieron de pie, Jesús los dirigió en este canto precioso. Salmo 136. ¿Quieres leer un pedacito? Vamos a leer los primeros 12 versículos, 13 versículos. Esto es lo que se cantó en la cena del Señor. ¿Lo leemos? Yo leo 1 y ustedes leen el 2. Yo leo el 3 y ustedes el 4. ¿De acuerdo? Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Todos juntos, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y si continúan leyendo, es toda la historia de la redención de la Pascua, cuando Israel salió de Egipto. Qué hermoso. Cómo amaba al Señor y cómo ama a la nación de Israel. También amemos nosotros a Israel. Así que, hermanos, el Señor nos ha hablado el día de hoy. El Señor quiere tu corazón, no quiere religión. El Señor quiere que tú comas la carne de Cristo todos los días, que tú bebas su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que mueras al pecado, que vivas una vida resucitada, una vida de comunión con Él, que te sientes con Él a cenar, que participes de ese compañerismo, de ese amor con Él, que cantes sus alabanzas. Y en la siguiente predicación, cuando nos veamos, veremos cómo Jesús los lleva a Getsemaní y tienen un tiempo de oración maravilloso, unas pocas horas antes de que Cristo vaya a la cruz, el viernes 14 de Nisan. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es tan hermosa, tan bella. Para siempre es tu misericordia, Señor. De la misma manera que tú sacaste a Israel de Egipto y los redimiste, así nos has redimido con tu sangre preciosa, Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque yo era un esclavo del diablo y de sus demonios y del mundo y de mi carne, pero tú me redimiste, tú me compraste con tu sangre, Señor Jesús, y ahora pertenezco a tu reino precioso. Yo quiero tener comunión contigo, quiero sentarme a la mesa contigo y comer el pan, Señor, y tomar la copa y recordar que tú diste tu cuerpo, tu sangre por mí, Señor, y que soy tu hijo, que soy tu hija. Gracias, Señor. Te bendigo y quiero estar contigo para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.